Curiosos, el 21 de noviembre del año 2000 se puso en órbita el SAC-C, el primer satélite argentino de teleobservación. Este satélite formó parte del Plan Espacial Nacional que se fijó como objetivo tener nuestras propias misiones satelitales. Con este objetivo en mente, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales encaró el diseño, la construcción y puesta en órbita del primer satélite argentino. Este satélite sobrevuela día a día nuestro planeta y envía imágenes del territorio argentino que luego se utilizan para la agricultura y para los estudios del ambiente, tanto marino como terrestre. Hoy en Curiosos por Naturaleza vamos a conocer qué es esto de ir hacia arriba para mirar hacia abajo. Hola, bienvenidos a Curiosos por Naturaleza. Hoy tenemos un programa especial. Los satélites nos brindan un montón de datos muy valiosos. Sobrevuelan todo nuestro planeta y nos envían un montón de imágenes con las cuales nosotros tomamos mejores decisiones. Estas imágenes después son utilizadas, por supuesto, para una cantidad variada de funciones. Para conocer mucho más sobre los satélites y los distintos tipos de satélites que existen, vamos a ir a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Acá estamos en el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la CONAE. Aquí funciona la Estación Terrena Córdoba. Lo que hacemos aquí diariamente es recibir información de distintas misiones satelitales del mundo y bueno, hacemos todas las operaciones que implican el poder recibir y procesar esa información. Y actualmente la cantidad de satélites que recibimos son 20, son satélites de distintas partes del mundo, distintas agencias con las cuales tenemos cooperación. La CONAE tiene acuerdos internacionales para poder disponer de esa información, por ejemplo con la NASA, con la ESA. Bueno, son todos proyectos de cooperación internacional que nos permiten poder hacer uso de esa información satelital. Bueno, las aplicaciones de las misiones satelitales son diversas. Por ejemplo, hay satélites que son geoestacionarios que lo usamos todo lo que es el tema de predicciones meteorológicas. Hay otros satélites que se usan para todo lo que es el tema de emergencias, incendios, alertas por ceniza volcánica, todo lo que es el monitoreo marítimo, todo lo que es la parte de agricultura. De acuerdo a los sensores que tiene cada satélite, es la aplicación que uno le da. Básicamente hay sensores que están en la gama visible, que son los que permiten hacer, por ejemplo, el monitoreo de la cosecha de un campo, y hay sensores de tipo radar que permiten, por ejemplo, trabajar con todo lo que es el tema de emergencias, el tema de inundaciones y demás. Como característica principal, esos sensores, así esté nublado un día, nos permiten tomar esa información y poder procesarla independientemente de cómo esté el estado del tiempo. Vos, por ejemplo, si necesitas hacer un estudio de qué es lo que está pasando en la Antártida o en el Ártico con el tema, por ejemplo, del deshielo, vos podés programar tu satélite para que haga una toma cuando pasa por ese lugar y poder bajarla aquí en la estación, poder procesarla y luego poder brindar esa información para el proyecto que la demande. En relación a los satélites nuestros, el proyecto principal ahora es el satélite SAOCOM, que es un satélite de radar que va a formar parte de una constelación de satélites en un acuerdo que tenemos con la Agencia Espacial Italiana, por la cual la parte italiana pone una cantidad de satélites y la parte argentina pone otra cantidad de satélites, y luego ambas agencias pueden usar esa información.
como son proyectos que tienen un costo, digamos, importante, siempre lo que se busca es tener esta cooperación. Entonces, este tipo de acuerdos nos va a permitir poder acceder a información de satélites de otras agencias y a su vez nosotros con nuestros satélites brindar esa información a otras agencias. La importancia de tener un satélite propio es justamente uno puede planificar en base a sus necesidades, puede diseñar un sensor en base a la aplicación que uno necesite. En el caso nuestro, que Argentina, que somos el 8º país en extensión territorial en el mundo, es impensable prescindir de la tecnología satelital para poder, como te digo, hacer un monitoreo del mar, la parte de aplicación de emergencias, inundaciones, ceniza volcánica. O sea, somos un país muy extenso, el cual necesita sí o sí disponer de este tipo de tecnología. Bueno, aquí lo que se puede observar es, como les comentaba anteriormente, la cantidad de misiones satelitales que monitoreamos aquí en el centro espacial. Son más de 20 misiones que estamos permanentemente adquiriendo y procesando. Los satélites, por el tipo de órbita que tienen, implican que nosotros demos un servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el tiempo. Más allá van a poder observar todo lo que es la parte del centro de operaciones. Nuestra infraestructura implica disponer de una cierta cantidad de sistemas de antenas para poder recibir las señales de los distintos satélites. Implica que tengamos un grupo de gente que hace toda la operación de esos sistemas de antena, monitoreando permanentemente, ejecutando los procedimientos para poder hacer toda la adquisición y procesamiento de la información satelital diariamente. Especial de Curiosos por Naturaleza sobre los satélites. Llegó el momento de hacer nuestro primer corte, pero no se vayan porque todavía queda mucho más programa por delante. Ya volvemos. Seguimos en Curiosos por Naturaleza conociendo sobre satélites y su importancia a la hora de intervenir en emergencias ambientales, ya sea de origen humano o origen ambiental. Incendios, desertificación, bueno, ustedes imagínense inundaciones. Sin embargo, es necesario que estas imágenes puedan ser interpretadas y es necesario formar a gente para que puedan interpretar estas imágenes. Es por eso que la Universidad Nacional de Córdoba y la CONAE han creado el Instituto de Altos Estudios Mario Gulich, que se encarga de estudiar y formar recursos humanos capacitados para interpretar las imágenes satelitales. El Gulich es un centro de investigación y formación de recursos humanos. Lo crea la Universidad Nacional de Córdoba juntamente con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, con la finalidad justamente de formar recursos y hacer investigación en todo lo relativo y el uso y aplicación de la información espacial, o sea, todo lo que se censa a través de satélites. El Gulich nació con dos líneas principales, una que es la generar, digamos, alertas frente a emergencias, ya sea climáticas o antrópicas, cosas generadas por el hombre, y lo que se llama epidemiología panorámica, que es el uso en la salud humana de la información espacial. CONAE está avanzando en un proyecto que en mediados del año que viene va a estar lanzado, es el SAUCOM, que es un radar de apertura sintética que va a brindar muchísima información. Entonces lo que estamos haciendo es formando gente para que pueda hacer uso de toda esa información y esa herramienta que está poniendo la CONAE a disposición de la sociedad, digamos.
Bien, José y Diego estuvieron en el Instituto Gulich conociendo algunas de las aplicaciones puntuales de la tecnología satelital. En este caso, algo muy importante para nuestra provincia, el monitoreo y la prevención de incendios. Vamos a verlo. Diego. Bueno, Josefina, decime, ¿qué tiene que ver agosto, que es el mes de la seca, con los vientos y con los incendios? Y todo eso con los satélites. ¿Para qué vinimos a la CONAE? Bueno, ¿ves esa antena que está ahí? Sí. Lo que hace es captar las imágenes que toman los satélites. Entonces, a partir de esas imágenes se pueden estudiar mejor los incendios, una vez que se producen, y también prevenir los incendios. Además, también hay otras imágenes que se usan para estudiar la calidad del aire, porque los incendios afectan a la atmósfera y afectan también el aire que nosotros respiramos. ¿Alguien nos puede hablar de eso acá? Acá nos están esperando Nicolás y Fernanda, que son dos egresados del Instituto Mario Gulich, y que nos van a poder contar un poco más y sacarte las dudas de por qué la CONAE es tan importante en la prevención de incendios y para también conocer un poco más sobre ellos. Perfecto, vamos a ver. En CONAE yo trabajo en la unidad de emergencias ambientales, donde lo que hacemos es procesamiento de imágenes satelitales para el monitoreo de cualquier tipo de emergencia en el país, principalmente inundaciones e incendios forestales, que son los más abundantes. Los estudios de la calidad del aire se refieren a los contaminantes que afectan a la salud humana directamente. Pueden producir enfermedades respiratorias o incluso cáncer. La información satelital es útil para el monitoreo de los contaminantes atmosféricos porque los satélites llevan en su carga útil sensores de distintos tipos que miden características particulares de los contaminantes y entonces nos permite saber de qué contaminantes se tratan y cuáles son las concentraciones. Cuando hay incendios forestales de gran magnitud y conociendo también las condiciones meteorológicas y teniendo alguna idea sobre cómo son las emisiones, que las podemos obtener o a partir de información satelital o a partir de modelos, digamos, de estimaciones matemáticas, podemos predecir con alguna precisión, también con grandes incertezas, hacia dónde se está dirigiendo la columna de humo y se puede alertar, por supuesto, a la población para que se cuide, que permanezca dentro de las construcciones, de sus casas, de las escuelas, para no estar en la calle impactado por estas contaminaciones. Bueno, el sistema funciona en una primera instancia a partir de la captura de las imágenes de satélite con estas antenas que vemos atrás y en forma continua se van almacenando en un servidor y nosotros analizamos el conjunto de la información para poder hacer distintos usos. Por ejemplo, la parte preventiva, generamos índices que tienen que ver con el peligro del incendio. Después tenemos la etapa de detección de los incendios que tiene que ver con el uso de anomalías térmicas, poder detectar los frentes de los incendios en tiempo casi real y poder brindar esa información a los usuarios, a los cuerpos de bomberos que están en el terreno trabajando. Y a posterior, imágenes de mediana resolución nos permiten hacer la cartografía del área quemada y poder cuantificar los daños. El aporte concreto tiene que ver con disponer información del momento de la actualidad y poder incluso hacer una predicción de cuál va a ser la situación en las próximas horas, ¿sí? Entonces, no solo vemos cómo está ahora, sino podemos anticiparnos a las condiciones. Estos mapas están disponibles en internet, se pueden bajar, las instituciones que trabajan en la prevención de incendio pueden tomar esos mapas y pueden tomar las decisiones
en relación al nivel de riesgo y los lugares que está afectando. Otras de las aplicaciones de la información satelital tienen que ver con el cambio climático. Vamos a conocer un trabajo en el cual se describe cómo se mueven los glaciares. El taller que estamos dando hoy es un taller de interferometría SAR aplicado al estudio de glaciares. Interferometría SAR es una técnica de procesamiento de imágenes de SAR, que es un radar de apertura sintética como el que está construyendo la CONAE, que se llama SAOCOM, que estará en órbita el año que viene, y que se puede usar, digamos, mediante estas técnicas para medir pequeños desplazamientos de la corteza terrestre, como aquellos producidos por distintos fenómenos como vulcanismo, terremotos, etc. Y en particular por glaciares que se mueven, o sea, hielo que avanza. El taller entonces que estamos dando ahora trata específicamente de la aplicación de estas técnicas a glaciares como para medir o caracterizar de alguna manera cómo se va moviendo el hielo a lo largo del tiempo. Lo que aporta es poder caracterizar bien precisamente movimientos, especialmente pequeños movimientos del orden del centímetro o incluso mejores que un centímetro. Esto no se puede hacer tan fácilmente con otras imágenes y se puede hacer con elementos, con técnicas basadas en tierra, como por ejemplo GPS diferencial o nivelación, pero la ventaja de las imágenes de radar es que nos muestran campos de deformación que dan una idea, un panorama completo de cómo se mueve, en este caso, el glaciar. Nos especializamos en procesamiento de imágenes y esto lo aplicamos a distintos fenómenos. Glaciares es uno de ellos y es un caso muy interesante ya por la importancia que tienen los glaciares como reserva de agua dulce y porque los glaciares, digamos, están retrocediendo. Eso es un fenómeno que se ve a nivel mundial como efecto del cambio climático, y entonces la velocidad con que se mueven es un parámetro importante, y conocer cómo se mueve permite, digamos, entender mejor el fenómeno y predecir cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo. Pero no solo tiene aplicación en glaciares, digamos, tiene aplicación en otros ámbitos también, como por ejemplo vulcanismo activo, para tratar de entender si un volcán va a hacer erupción o no, para caracterizar terremotos, para estudiar cambios de movimiento de la corteza terrestre vinculados a la extracción de aguas subterráneas o de gas y petróleo, digamos, o sea, tiene un abanico amplio de aplicaciones. La información esta la tienen los científicos, digamos, que estudian, por ejemplo, un volcán en particular, porque les ayuda a entender cómo funciona el volcán y qué esperar de él eventualmente. Pero también los organismos dedicados a la prevención de emergencias, por ejemplo, todos estos alertas que cuando hay un volcán que genera fumarolas o que hay sismos, digamos, enjambres de sismos, uno escucha que se hace una alerta amarillo o una alerta naranja o una alerta rojo. Bueno, estas imágenes dan un elemento más para poder decidir si hay que dar una alerta o no hay que dar una alerta, o si hay que evacuar una población o no evacuarla, digamos, o sea, tiene esas aplicaciones en particular. Bueno, estos talleres son importantes porque la Argentina va a tener un satélite de radar, que es el SAOCOM, el año que viene, y por lo tanto la cantidad de imágenes y la disponibilidad de información que vamos a tener proveniente de estos sensores va a ser muy grande, lo cual va a dar la posibilidad de estudiar muchas cosas y con mucho detalle, y entonces es importante formar a la gente que sea capaz de recibir este volumen de datos y poder procesarlo y poder sacar conclusiones importantes a partir de ellos. Otras aplicaciones de las imágenes satelitales, especialmente enfocadas en los problemas ambientales, tienen que ver con los cambios en la vegetación, poder realizar mapas y así ver cómo evoluciona la vegetación en el territorio. Vamos a conocer otro trabajo que precisamente habla de los humedales. Yo soy bióloga y trabajo en ambientes de humedales, que son ambientes que se inundan muy seguido o están inundados durante gran parte del año. En particular trabajo en la planicie de inundación del río Paraná. Son lugares a donde es muy difícil llegar, son muy extensos y además para llegar hay que ir en lancha o a caballo, no hay caminos.
Y entonces, para conocer el estado de esos humedales, cómo van variando, qué vegetación hay, necesitamos usar imágenes satelitales porque, por un lado, por la extensión del área en donde trabajamos y por otro lado, porque si están inundados, por ejemplo, directamente no podemos llegar. En el Paraná estamos analizando qué tipo de vegetación hay, cómo responde esa vegetación a los eventos de inundación, cómo responde al tipo de suelo, y con imágenes satelitales lo que hacemos es observar, tratar de detectar qué vegetación hay, discriminarla, hacer mapas, productos cartográficos, y en última instancia nuestro objetivo es predecir o evaluar si es predecible la respuesta de la vegetación al ambiente. Cómo se recupera la vegetación después de una inundación, si crece el mismo tipo de plantas o plantas que tienen una respuesta redundante. Nosotros ahora estamos evaluando el uso de información similar a la que va a proveer el SAOCOM. Hay unas imágenes que son provistas por un satélite japonés, que son similares a las que va a proveer el SAOCOM en un futuro, y cuando esté operativo el SAOCOM, el sistema satelital SAOCOM en Argentina, vamos a tener acceso a más imágenes con mayor frecuencia, y ese tipo de imágenes, por ejemplo, dan información complementaria a las imágenes que ya están disponibles. Por ejemplo, se puede ver con el tipo de imágenes ópticas, que son las que se usan más comúnmente, si hay vegetación cubriendo un cuerpo de agua, solo vamos a poder ver la vegetación. En cambio, si tenemos las imágenes que va a proveer SAOCOM, sería posible estimar, o estamos evaluando si es posible estimar, si hay agua debajo de la vegetación, por ejemplo. Entonces, para detección de inundaciones es sumamente útil. Más allá de que el SAOCOM también tenga aplicaciones para humedad del suelo, para emergencias hidrológicas también. Bien, aplicaciones puntuales de la tecnología satelital. Llegó el momento de hacer un pequeño corte, pero no se vayan porque ya se viene Majo Villalba y las noticias de UNCiencia. Ya volvemos. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Seguimos en Curiosos por Naturaleza y le damos la bienvenida a Majo Villalba, periodista de UNCiencia. Majo, ¿cómo estás? Se me confundió el nombre de UNCiencia. Está bien. Bien, Franco, todo bien. ¿Vos cómo va? Todo piola. Decinos, ¿qué trajiste para compartir con los curiosos el día de hoy? Bueno, hoy traje para comentarles algo que saqué de una sección que a mí, particularmente de UNCiencia, me gusta mucho, que es la sección Curiosidades, y encontré algo acerca de un invento argentino. Vamos a hablar del dulce de leche, el colectivo, no sé, hay varios para nombrar ahí. No, en este caso es otro invento curioso, que es la virome, la famosa virome. Ah, bien. Virome por Viró, ¿no? Que creo que fue su inventor. Así es, bueno, parece que algo de la historia conoces. Conozco. Bueno, vamos a contarles a los curiosos. Siempre existe esta tendencia entre los inventores de ponerle su nombre a su criatura, a su invento. Bueno, este también fue el caso de Viró, que era un húngaro, periodista y además inventor. Y lo que dicen las anécdotas de la época es que, como en su función de periodismo, estaba muy familiarizado y sabía muy bien de las grandes dificultades que había a la hora de escribir con el material que se usaba en ese momento, que era la pluma. Porque lo que sucedía era, en algunos casos se secaba la tinta, entonces eso impedía escribir, también había manchas en las hojas y lo peor de todo... que se cayera el tintero sobre las hojas y manchara lo vivimos todo. En nuestras épocas de secundaria, ¿no es así? Bueno, ese era el peor de los accidentes, cuando se caía el tanque de tinta y se hacía un tremendo enchastre. Claro, bueno, entonces él, ¿cómo llegó a desarrollar su invento? ¿Fue en Hungría? ¿Fue acá? A raíz de esta necesidad, él inventa este sistema que hay que decir que no tuvo trascendencia inmediatamente, incluso su trascendencia fue de alguna manera casual, si se quiere. Ajá. Porque en 1931 lo presentó en una feria internacional en Budapest, en Hungría, pero no tuvo, se ve que no le había llegado el momento de la fama. No era su minuto de fama aún. No pasó nada. 7 años después, en 1938, por casualidad, en una playa de Yugoslavia, se encuentra con un expresidente argentino a quien conocía, que fue Agustín Pedro Justo, y Justo se queda maravillado con este invento, con este dispositivo, y lo invita a viajar a la Argentina para fabricarlo de manera masiva. En un principio Viró, lo dudó, no sabía si ir o no, pero finalmente, como las cosas en Europa para el judaísmo se pusieron bastante complicadas, decidió viajar a la Argentina. Mirá, o sea, yo pensaba que era argentino, ¿no? Un húngaro que se vino a Argentina a producir masivamente
su invento acá. Así es, por eso es que es un invento argentino, porque finalmente llega a Argentina y en el año 1943 lo patenta, se empieza a fabricar. También hay que contar que en un principio no generaba confianza en el público porque era de muy bajo costo, era una cosa muy sencilla. Se pasó de todo, pobre Viró. Pobre, sí, totalmente. Bueno, por eso es algo curioso. Lo que pasa es que la pluma y la tinta de marcas de renombre, como por ejemplo Pelican, era muy costosa. Sí. Entonces esto, tan barato, no generaba confianza. Pero de a poquito la gente empezó a usarlo y tuvo fama, no solamente en Argentina, sino como sabemos, fama a nivel mundial y bueno, hasta el día de hoy se sigue usando. Y un dato curioso es que este sistema, en realidad esta simple tecnología, también se usa en otros dispositivos, por ejemplo el desodorante a bolillas, es decir, poner un líquido sobre una superficie de bolilla que pase por una superficie y deje rastro, digamos. Mira qué bien, bueno, es así, vemos como un invento da origen a otros y así se le prende la lamparita a otros inventores para seguir así haciendo es, cosas. Y como, también para saber, ¿no?, que la ciencia no siempre es algo totalmente lineal y pensado, sino que también las casualidades juegan un papel importante. Me encantó la noticia de hoy, bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Bueno, nosotros llegamos al final del Curioso por Naturaleza del día de hoy, así que nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene con más noticias de Unciencia, curiosidades y bueno, todo lo que trae. Y anécdotas graciosas sobre inventores argentinos, me encantó. Nosotros le decimos que esperamos haber estado a la altura de su curiosidad y que nos volvemos a encontrar la semana que viene con más Curiosos por Naturaleza. Chau, chau. Me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si ya me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna, te la bajaré.